desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 y que lo orientamos pues a gente que le guste este deporte rey del motor. Hoy no está todo el equipo, tenemos las bajas de Gerardo, de Osvaldo y de Agustín, a los cuales les mandamos un saludo, pero sí que tenemos a nuestro compañero Emmanuel. Muy buenas noches, Emmanuel, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, ante todo aprovechar y desearte un feliz cumpleaños, ya que hoy que estamos grabando cumples años. Gracias. Bueno, y también tenemos a Jorge. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien. La verdad es que ayer vimos la carrera juntos y se agradeció. Solemos estar conectados, pero verla juntos siempre es más agradable. Bueno, la parrilla se ha limpiado bien, ¿no? La carne no ha dejado huella. La carne ha dejado huella, la que tiene que dejar, la justa. Pero vamos a hablar de la huella que dejaron los coches ahí en Monza y en esa parrilla de salida. Pues efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para meter una promo, como siempre, de otro podcast y nos metemos ya de lleno en lo que ha sido el Gran Premio de Italia que se ha disputado este fin de semana. Sí, hombre, hablando de cine, a mí me gusta cualquier género. Románticas, de guerra, de marcianicos, de romanos, del oeste. Pues nada, majo, escucha Podcinema, que por lo que me cuentas está hecho a tu medida. Y por si se te escapa algo, también hablan de series de televisión. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. Bueno, y el Gran Premio de Monza, el Gran Premio de Italia, pues empieza como siempre pues el viernes con los entrenamientos libres, que como siempre nos contará nuestro compañero Emmanuel, que es el que no pierde detalle de este tipo de entrenamientos y que siempre pues tiene un poco las claves de lo que puede pasar el fin de semana después de lo que ve en ese viernes y en los entrenamientos del sábado. Cuéntanos, Emmanuel, ¿qué pudimos ver? Pues el viernes tuvimos unas sesiones que estuvieron marcadas por... En la primera estuvo arriba los Mercedes, también los McLaren y también Ferrari, que la verdad prometía bastante bien el ritmo de... Sobre todo Fernando, aunque Massa tampoco estaba mal, pero la verdad es que se veía muy bien. Y también asomaban por ahí, sobre todo el Force India de Paul Di Resta. Pero también hubo alguna pega porque, por ejemplo, Fernando sí que hizo buenos tiempos, pero vino acompañado de problemas de fiabilidad. El viernes tuvo problemas primero con un motor, que ya era un motor típico de viernes, con un montonazo de kilómetros y que tarde o temprano iba a acabar rompiendo, y así sucedió acabando la primera sesión. Y después en la segunda sesión tuvo problemas, creo que primero con los frenos, y después acabó teniendo problemas con la caja de cambios, que afortunadamente no le acarreó sanción. Sí le acarreó sanción la caja de cambios a Paul Di Resta, que como decía estaba haciendo buena clasificación, o sea, buenos tiempos, pero tuvo esa sanción de 5 puestos que bueno, le lastró un poco al final, la verdad. Bueno, y después de los entrenamientos libres tuvimos la clasificación una cosa, Dani, sí. Que el viernes esto va a ser importante por lo que vamos a contar después, es que el sábado por la mañana Vettel también tuvo un problema, que se quedó tuvo que abandonar la sesión de los libres 3 porque tuvo otra vez un problema con el alternador, que tras lo visto en Valencia dijeron que bueno, es un problema que vamos a solucionar y tal, pero aquí en Italia se les ha cruzado por todas partes. Empezó el calvario con Vettel en esa sesión.
Bueno, pues con el gran apunte de Manuel, comentábamos que el sábado tuvimos la clasificación que nos puede comentar Jorge, y en la que, bueno, pues ya poníamos esa parrilla preparada para el domingo, y que, bueno, nos cuenta ahora detalladamente Jorge, pues un poco cómo quedó y qué es lo que pudimos ver. Adelante, Jorge. Pues en principio la Q1 ocurrió lo esperado, quedaron los 6 de siempre, y en este caso la sorpresa fue de Nico Hülkenberg, que quedaba descalificado nada más prácticamente salir de boxes, porque bueno, pues su coche se paró, y con toda la buena pinta que habían tenido en Spa y los buenos tiempos que habían estado haciendo en entrenos libres, prometían ser uno de los equipos que estarían arriba. Y ya vemos que Nico Hülkenberg se quedó de último puesto porque no hizo tiempo, por lo tanto quedó fuera incluso del 107%, pero viendo que era un problema mecánico y que tenían capacidad y velocidad para estar arriba, pues no se le sancionó con no salir en carrera. Quedaron los 6 de siempre, pues en los 3 equipos, los 2 Caterham, los 2 Marussia y los 2 HRT. Quizás decir que Karthikeyan fue la primera vez que quedó por delante de Pedro en clasificación, con lo cual, bueno, pues ahí estuvieron cerca, pero en esta ocasión por fin Karthikeyan lo sobrepasó. Luego en la Q2 pues quedaron los dos Toro Rosso, ahí en medio con Jérôme D'Ambrosio, que sustituía a Grosjean, y luego pues nada, Bruno Senna, Sergio Pérez, Pastor Maldonado, que esta carrera parecía que estaba algo más calmado, y un sorpresivo Mark Webber, que quedaba en esta Q2 sin poder clasificar para la Q3 para optar a los mejores puestos, lo que mostraba que los Red Bull, pues sobre todo Monza, pues no es uno de los circuitos que mejor se les da. A la hora de la verdad, y después de una Q1 y una Q2 en la que Alonso demostraba que era el más rápido, que marcaba los mejores tiempos, pues vimos que salía junto con Massa y hacían una cosa que yo la verdad es que no la recuerdo, y es que llevó por delante a Alonso como marcándole un poco el camino a Massa, y claro, haciendo ese rebufo que le llevaba pues a poder hacer a lo mejor o sacar alguna décima. Parecía que esta situación se la iba a devolver luego más a Alonso, de tal manera que pudieran, bueno, pues también sacarle alguna décima o centésima al crono, y no, finalmente lo que pasó es que Alonso tuvo un problema ahí en el tema de amortiguación, una barra de dirección, en tema de amortiguación, y no pudo hacer, aunque dio varias vueltas, pero no pudo marcar ningún tiempo que estuviera medianamente bien. Estuvo muy por debajo de los otros 9, ¿no? Quizás podemos ya acabar diciendo que, como se esperaba, que los grandes rivales de los Ferrari iban a ser los McLaren, y así fue, hicieron doblete. Empezó Lewis Hamilton con esa pole, seguido de Button, y destacar también a un Felipe Massa que, bueno, con una, entre comillas, ayuda de Alonso, consiguió llegar a esa tercera posición. Un fantástico Paul Di Resta, que llegaría en cuarta, pero por esa penalización que nos ha contado Emmanuel, pues acabaría bajando esas 5 posiciones y perdería bastante de lo que había ganado en esta clasificación. Detrás un Michael Schumacher, que demostró que en recta el Mercedes anda mucho, y Vettel no pudo llegar nada más que a esa sexta posición, seguido de Nico Rosberg. Kimi Räikkönen, que ese Lotus se esperaba más, igual que pasó en Spa, y la verdad es que no dio para más, y seguido de un noveno puesto de Kobayashi y Alonso, como habíamos dicho, de décimo. Bueno, y con esto nos plantamos el domingo a las 2 de la tarde, como siempre, pues para ver la carrera y ver esa salida después de tener la sesión clasificatoria el sábado y de establecer pues ese orden, ¿no?, que nos acaba de contar Jorge. Bueno, la salida, la verdad es que relativamente limpia. Recordemos que Monza pues se sale en una recta muy larga con una curva en chicane, que bueno, suele tener problemas pues un 30, 40 o 50% tal vez de las veces que se sale en este circuito. Y que bueno, la verdad es que vimos pues una salida muy buena de Felipe Massa, que salía tercero, consigue adelantar a Jenson Button. Hamilton pues conseguía mantener la posición.
veíamos salir muy fuerte a Fernando Alonso, que saliendo décimo pues estaba empezando a recuperar alguna posición, una salida muy, muy inteligente y sobre todo afortunada al librarse pues de cualquier incidente como pasó la semana pasada, ¿no? Que fue un punto negro en esta gran temporada que está haciendo el asturiano, en el que no pudiera terminar por un golpe tonto pues en una salida. Por delante, Vettel, Schumacher, también salía muy bien Checo Pérez. La verdad es que fue una salida bastante limpia, pero ya veíamos un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Los McLaren iban tirando muy fuerte, Massa había conseguido intercalarse entre los dos, Fernando Alonso intentando recoger posiciones, ir recuperando posiciones, ir tirando hacia arriba. Y bueno, hemos visto que en las primeras vueltas pues un poco cómo Hamilton conseguía avanzar, cómo se peleaban un poco pues entre Massa y Button para que el brasileño pues consiguiera mantener esa posición ante un coche pues que como se veía también con el de su compañero de equipo, pues el de Button también iba bastante fuerte. Fernando se acercaba a Michael Schumacher, que ha sido pues uno de los pilotos de renombre que le ha puesto un poco de picante para que lo pasase. Vettel también iba detrás del Kaiser, lo han ido pasando, no han ido teniendo demasiados problemas, pero pues uno de los detalles de la carrera ha sido pues cuando ya habían pasado a Michael Schumacher ambos pilotos, pues Vettel que iba por delante de Fernando. En una de las curvas, una curva rápida que estaban en la parte trasera del circuito, pues estaban ya para adelantar Fernando a Vettel en una maniobra bastante rápida, porque es una zona muy muy rápida de curva y pues hubo ahí un pequeño lance de carrera que dirección de carrera pues terminó por investigar, y es que Vettel no dejó suficiente espacio a Fernando terminó pisando algo más que los pianos exteriores, más que esa hierba artificial, llegó a pisar la tierra, tuvo que levantar el pie, se vio perjudicado por ese poco sitio que le había dejado Vettel para adelantar. Y esto pues al no haberle dejado Vettel el espacio suficiente a Fernando, que ya tenía pues las ruedas delanteras suyas a la altura de las traseras de Vettel, pues ha sido penalizado por dirección de carrera, con un drive-thru, debido pues a eso, a que no le había dejado el espacio suficiente y no le había dado pues un margen de seguridad para que Fernando no tuviera que salirse del circuito y no pasase nada. Todo esto ha habido, antes de que se conociera un poco el veredicto, que se estudió pues rápidamente, en 2 o 3 vueltas ya tenían el veredicto, pues se oía como por radio pues Ferrari pues comentaba un poco la jugada para que los para que los comisarios se dieran cuenta que había ese problema y que estaban pues esperando una decisión. Con Fernando pues ya colocado cuarto, también teníamos a Sergio Pérez, que estiraba bastante los neumáticos. El resto de equipos pues ya habían ido entrando poco a poco. Pues Sergio Pérez mostraba un poco pues esa capacidad que ya he demostrado en otras ocasiones para cuidar los neumáticos, y que pues en el día de ayer pues iba a ser determinante, como se vio. Y que McLaren consiguió que Jenson Button adelantase a Massa después de apurar bastante más los neumáticos que su compañero de equipo. Y hemos visto como Massa pues iba perdiendo terreno ante Fernando Alonso, que ha ido toda la carrera muy fuerte y que sin demasiados problemas. Ahí podríamos entrar a ver un poco pues si Massa levantó el pie o si no levantó el pie para dejar pasar a su compañero de equipo, pero sí que hemos visto pues un poco que Fernando llevaba un ritmo bastante bueno y que su compañero de equipo, hubiera levantado el pie o no, sí que iba un poco por detrás, ¿no? Recordemos que ya hemos tenido algún caso de órdenes de equipo con la escudería Ferrari y toda la polémica que se ha levantado y toda la que se levanta siempre en estos casos.
Entre tanto, bueno, Jenson Button tenía problemas con la presión de la bomba de combustible, más o menos es lo que decían sus ingenieros, y tenía que abandonar la carrera. La verdad es que el piloto británico pues está teniendo entre mala suerte y una temporada un poco negra, y es una pena porque de verdad parece que tienen un buen coche como para estar arriba, ¿no? Quedaba solo su compañero Lewis, de los dos en pista, marcando pues unos muy buenos tiempos. Estaba haciendo una carrera sin sobresaltos, dado que no tenía demasiado problema con el coche que le precedía, que en este caso ya era Fernando Alonso, y él pues más o menos iba a lo suyo. Sí que empezamos a ver pues que como ya había parado más tarde y que iba pues cuidando los neumáticos al máximo, sí que venía pues Sergio Pérez a una velocidad bastante impresionante, con un ritmo bastante superior a cualquiera de los tres de cabeza, tanto Massa como Fernando como Lewis Hamilton. Y sí que pues estuvimos viendo como vuelta a vuelta Sergio iba quitándole segundos a cualquiera de estos tres pilotos, y que bueno, el primero que era cazado era Massa, que no pudo ofrecer ningún tipo de resistencia. Varias vueltas después consiguió llegar hasta Fernando Alonso. Fernando Alonso pues aguantó lo que pudo, pero visto el desgaste, la diferencia de vueltas que llevaba con Sergio Pérez de neumático y lo bien que le estaban funcionando las ruedas a Sergio, pues no pudo ofrecer ninguna resistencia. Y en las últimas vueltas, quizá para esto sí que ha quedado un poco corta la carrera. Hemos visto pues que Hamilton ha tenido que apretar un poquito más, porque aunque la diferencia con las vueltas que estaba dando Sergio Pérez era un poco como insalvable, en el caso de que Hamilton pues cometiera algún error, sí que podría tener al piloto pues a Sergio Pérez pues ya lo podría tener detrás, y sí que podría ser una forma tonta de perder la carrera, ¿no? Entonces ha apretado un poco más en las últimas vueltas. Sergio Pérez lo ha intentado, ha seguido con este ritmo magistral, pero al final pues Hamilton sí que ha conseguido llegar sin ser adelantado. Ha tenido pues eso, la primera posición, seguido pues de Sergio Pérez, que ha quedado pues a 4 segundos. En las últimas vueltas le debió recortar pues alrededor de unos 10 segundos más o menos. Fernando Alonso ha llegado a 20 segundos. Felipe Massa a 29, en una cuarta posición meritoria para el piloto brasileño, que ha hecho un buen fin de semana. Kimi Räikkönen ha llegado a 30 segundos, ha quedado quinto. Schumacher sexto. Nico Rosberg séptimo. Paul Di Resta, que bueno, había hecho un buen fin de semana, pena de la sanción, pues ha quedado octavo. Kamui Kobayashi ha quedado noveno, y en décima posición ha quedado Bruno Senna. Cabe señalar que otro de los rivales directos de Fernando Alonso también tenía que abandonar, Webber, que bueno, tenía problemas con su Red Bull, y que la verdad es que bueno, ha sido un fin de semana un poco aciago para este equipo. Después de esto comentamos pues campeonato. Fernando Alonso sigue en primera posición con 179 puntos. Hamilton con 142 puntos se convierte en el segundo clasificado del campeonato. Digamos el rival más fuerte que puede tener Fernando Alonso hasta final de temporada. Kimi Räikkönen con 141 puntos, la verdad es que va muy bien. Un punto por debajo de Lewis Hamilton, se coloca tercero. Vettel con 140 puntos, que está en cuarta posición. Mark Webber con 132 en quinta posición. Jenson Button ya un poquito más separado de este grupo, con 101 puntos. Nico Rosberg, otro escalón por debajo, séptimo con 83. Romain Grosjean con 76. Sergio Pérez con 65 puntos. Massa con 47 puntitos. Michael Schumacher 43. Kamui Kobayashi 35. Paul Di Resta 32. Nico Hülkenberg 31. Pastor Maldonado con 29. 25 tiene Bruno Senna en la posición 16. En la 17 Jean-Eric Vergne con 8 puntos, y Daniel Ricciardo con 4 puntos pues cerraría la clasificación. Sin puntuar pues está Heikki Kovalainen, Petrov, Glock, Pic, Kartikeyan y Pedro de la Rosa.
En constructores, Red Bull sigue primero con 272 puntos. McLaren Mercedes con 243 puntos, está segundo. Ferrari está tercero con 226 puntos. Y Lotus Renault estaría con 217 puntos. Luego ya vendría Mercedes, que es quinto con 126, Sauber Ferrari con 100, Force India Mercedes con 63, Williams Renault con 54 y Toro Rosso Ferrari con 12 puntos. Ni Caterham, ni Marussia, ni HRT pues han conseguido todavía ningún puntito. Y bueno, ahora yo creo que sería el momento de que mis compañeros pues opinaran un poco de la carrera. Ya más o menos ayer sí que pudimos opinar después de haber visto la carrera, un poco durante la carrera, pues con esto de que pudimos verla juntos, pero yo creo que podemos tomar podemos sacar algunas conclusiones interesantes de lo que vimos ayer. No sé quién de los dos quiere empezar, Emma, Jorge, ¿quién se lanza? Venga, voy yo. Pues para empezar, hablando del ganador de Hamilton, que bueno, Fernando por primera vez en la temporada, un factor como es la fiabilidad le ha afectado directamente para un resultado en carrera. Ese 10º puesto yo creo que claramente no le ha permitido luchar por una victoria con Hamilton, que seguramente igual habría que ver si hacía la pole, pero iba a estar en primera fila casi seguro. Y después habría que ver qué pasaba en carrera, pero la verdad es que Fernando aquí en Monza iba muy fuerte y pena de lo que pasó el sábado, ese fallo de fiabilidad, el primero que han tenido en Ferrari con Fernando, que le afecta directamente. Y visto eso, a Hamilton se le ponía, entre comillas, más fácil, porque salió muy bien, la verdad, no tuvo problemas en la salida, que quizás era lo más complicado. Aguantó esa primera posición y empezó a marcar su ritmo y a verlas venir, a ver lo que iba sucediendo por detrás. Y lo que venía sucediendo por detrás es que iban pinchando varios rivales. A Baton se le ha ido el campeonato. Si ya lo tenía extremadamente difícil, ahora es ayudar a Hamilton lo que pueda. Y no sé si lo va a ayudar porque han salido las declaraciones de Hamilton que la verdad le da un palito a Baton. Y por ese lado se iba Baton, también después iba Vettel, que como decía antes, el sábado le falló al alternador y el domingo le ha vuelto a fallar otro alternador. Realmente un caso, no sé, dramático el fallo del alternador, porque a Jerome D'Ambrosio el alternador también le llegó con grietas. Ese coche de Lotus también tenía el alternador a punto de decir basta, con lo cual los Lotus, bueno, Renault más concretamente en este caso, tienen que mirar los alternadores con urgencia, porque es que Vettel, vale, sigue ahí, pero es que 2 veces en el mismo fin de semana es demasiado y es algo imperdonable, vamos. Que por la contra a Weber no le ha pasado nada, porque curiosamente Weber usaba un alternador más viejo, digamos, y que no tiene ese problema que tienen que investigar y pese a terminar acabando, porque bueno, la verdad es que el ritmo de los Red Bull tampoco fue muy fuerte este fin de semana. Fue un Red Bull apagado, sin ninguna chispa, un Red Bull que parecía más de temporadas 2008, cuando no estaban, digamos, eran los reyes del mambo, por así decirlo, la verdad, sin ritmo. Y Weber acabó abandonando porque, bueno, acabó haciendo un trompo, y entre que los neumáticos hizo mucho plano por hacer el trompo y ya estaba más o menos sobre el 9º décimo y le iban a pasar, pues acabó abandonando, sobre todo pues para que en siguientes carreras pueda montar caja de cambios nueva y no tenga problemas, sobre todo en ese aspecto. La verdad es que los Red Bull aquí han pinchado, y habrá que ver en Singapur, porque es otro estilo de circuito, eso también hay que decirlo, porque aquí en Bélgica y Monza
son circuitos muy rápidos y sobre todo McLaren, que han conseguido en este caso las 2 victorias, ha ido muy fuerte. A ver cómo en otro registro cómo actúa ese McLaren y si siga aguantando el pulso del campeonato a estas alturas, porque de momento en estas 2 carreras la verdad han sido al postelar, viendo las 2 victorias los más fuertes, ¿no? Después, hablando de Sergio Pérez, que otra carrera descomunal. Si ya fue descomunal lo de Malasia con lluvia, pues ha hecho una carrera aquí descomunal en seco. La verdad es que las últimas vueltas de Sauber, nosotros estábamos viendo el monitor de tiempos y estábamos viendo cómo le estaba quitando 3 segundos por vuelta a Massa y 1 segundo y algo a Alonso por vuelta, o sea, un ritmo brutal. La verdad es que cuando, no sé, hay un momento en que Sergio Pérez y el Sauber se fusionan en uno y van extremadamente rápido. Y pena porque... Y estrategia, ¿no? También yo creo que hay Sauber y ese buen hacer que tiene, como decía antes Dani, de las ruedas, lo bien que cuida Sergio las ruedas y esa estrategia de salir con duras. También es verdad que salía de 12, me parece. Sí, salió 12, sí. Y aguantar y claro, al final con muy poquito combustible en el depósito, esas ruedas blandas y los demás que llevaban ya las duras súper gastadas, le daba ese plus que claro, que se los iba comiendo a todos y porque la carrera se acabó, si dura 2-3 vueltas más también probablemente con Hamilton la hubiera tenido, no sabemos si lo hubiera pasado, sí. Pero la hubiera tenido. Sí, la verdad es que es todo mérito de Sergio Pérez porque, por ejemplo, Kamui yo creo que no se pueden plantear una estrategia de ese tipo porque Kamui no da con esas carreras, con los neumáticos no puede mantener ese ritmo y esa degradación. La verdad es que incluso Sergio Pérez con 2 podiums en su segunda temporada, ¿no? Pues aún aspira más. En sus declaraciones dice que en estas carreras que faltan quiere una victoria y la verdad es que viendo el potencial del Sauber y a estas alturas yo apostaba porque más o menos estos equipos iban quizás más a optar por sextos, séptimos, lo máximo. La verdad es que me he llevado una sorpresa porque realmente impresionante el ritmo de Sergio Pérez y no sé si se ha dado un puñetazo en la mesa con respecto a Ferrari para que definitivamente hablen con él para que se suba a bordo del Ferrari la próxima temporada, porque desde luego yo creo que este chico está preparado para subirse a ese coche ya mismo. Sí, además yo ahí quizás no estoy de acuerdo contigo en cuanto a que a lo mejor los 2 circuitos más favorables para el Sauber, un coche que va muy bien a gran velocidad, pero probablemente en otros circuitos, pues mismo el de Malasia que viene ahora o los que nos quedan, quizás no sea tan favorable para que pueda repetir la actuación de hoy, bueno, de esta semana. Pero sí que es verdad que ha demostrado que está a la altura de los grandes y si le dan un coche competitivo y carreras puede llegar a hacer muy buenos resultados. Y después, siguiendo con Fernando, pues le ha salido una carrera tras la falla esa de la pieza en clasificación. Al final le ha salido una carrera, no ha podido ganar, pero le ha salido una carrera redonda. Tercer año que está con Ferrari, tercer podio que consigue en Monza. Y todos sus rivales directos han pinchado. Y ahora el que está en segunda posición en el campeonato es Hamilton. Ha aumentado la diferencia de puntos con respecto a lo que salió de Bélgica, o sea, realmente todo redondo. Y después una cosa que nos enteramos después de la carrera es que tras el accidente con Vettel, que se va por la pista, ahí dañó, parece ser que considerablemente el fondo Fernando y incluso le tuvieron que decir por la radio a Fernando, sobre todo en las últimas vueltas, que no arriesgara a meterse por los pianos ni nada raro porque el coche la verdad es que al parecer estaba bastante tocadito porque bueno, pasó por más de 300 por la hierba y por gravilla que hay en Monza y pues eso, que el coche estaba bastante tocadito.
Después Massa, que bueno, la mejor carrera del año, no estuvo mal, pues que no estuvo mal, estuvo en su papel. Pero claro, partía tercero y estuvo en posiciones de podium y vino Sergio Pérez y bueno, pues eso, no estuvo mal, pero si por ejemplo no llega a estar Sergio Pérez ahí arriba por delante de él, yo creo que hoy Ferrari anunciaba la renovación de Massa, que seguramente la acabe anunciando, visto lo visto, pero esa segunda posición de Sergio Pérez, aunque digan que no me presiona y tal, yo creo que a Ferrari ve que más así va mejorando, pero es que tenía Sergio Pérez que también va como una bala. Y después, ¿qué más así interesante para comentar? Pues Maldonado, que no ha recibido ninguna sanción este fin de semana, que es importante que lo consolide, porque bueno, salía muy atrás sumando la penalización que arrastraba, salía de los últimos, al final ha acabado un décimo, que bueno, no ha conseguido puntuar, pero yo creo que lo más importante para Maldonado es que no tuviera sanción ninguna y que se calme como bueno, como aquí en Monza, en Singapur, y que vaya poquito a poco sumando paso a paso para que no se vuelva a reproducir sanciones y más sanciones. Y después, por último, como comentábamos de los libres y clasificación, los Force India. Pues Paul Di Resta, pese a la sanción de 5 posiciones, la verdad, un octavo puesto bastante bien, tenía un buen ritmo. Y quizás hablando de Paul Di Resta, tuvo un incidente con Bruno Senna, similar en otra zona, pero similar a lo que pasó con Vettel y Alonso. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con la sanción de Vettel en este caso. Y yo creo que también se debería haber sancionado a Paul Di Resta con lo ocurrido con Bruno Senna. Y es una de las, a mi entender, otra más de la FIA, digamos, que sancionas a Vettel, sí, muy bien, lo tenías que sancionar, pero ¿por qué no sancionas a Paul Di Resta? No sé, ¿qué ves de diferente la actuación del incidente con Vettel y Alonso del de Paul Di Resta y Senna? Es que no sé, para mí Paul Di Resta tampoco le deja espacio a Senna y eso provoca que Senna se tenga que ir fuera de la pista y al final casi Bruno Senna se lleva por delante, creo que a Webber al final saliendo. Y yo creo que ahí la FIA pues también debería haber sancionado a Paul Di Resta. No sé vosotros cómo lo visteis eso. Bueno, ahí como no es tan, entre comillas, televisivo, no están todas las miradas puestas, no son los de arriba, pues igual hicieron un poco la vista gorda. Y de hecho, no recuerdo en qué blog lo leí de Fórmula 1, aparte de mencionar esta diferencia, ¿no?, entre la maniobra que le hizo Vettel a Fernando y la que sufrió Bruno Senna, pues también sacaban pues imágenes que yo no recordaba del año pasado de Vettel y Fernando en la situación inversa, es decir, Vettel adelantando a Fernando por el exterior y siendo Fernando el que no le dejaba sitio a Vettel, que la única diferencia que se ve un poco en el vídeo quizá es cuánto haya dejado Vettel a Fernando y cuánto haya dejado Fernando a Vettel, que en el caso del asturiano, que no recibió sanción, pues era un pelín más y yo creo que Vettel no llega a pisar lo que es la zona de tierra del circuito, sino que se queda dentro de la zona artificial, de todo el piano lateral que hay en esa curva, ¿no? Quizás sería pues un poco la polémica o las dos polémicas que tenemos, que nos ha dejado este fin de semana, pues para darle vueltas, para analizar y para que los comisarios pues se ajusten un poquito más para el fin de semana que viene. Y hay otra diferencia, que ahora mismo sí que hay una norma más clara en ese sentido, de que si hay el alerón delantero del que va a adelantar alcanza una parte significativa del coche que va adelantado, pues alcanza eso, digamos que hay que dejar espacio. La temporada pasada, pues digamos que la norma no era tan clara, aparte de que, como decías tú, Fernando sí que deja un poquito más de espacio a Vettel, pero aparte la norma no es tan clara como este año, de que, pues eso es lo que decía yo, que si el alerón delantero alcanza una parte significativa del otro coche,
eso que, bueno, pues que el otro coche tiene que dejar cierto espacio porque si no es sancionado. Eso también es una diferencia importante con respecto al año pasado. Sí, ya sabemos que aquí muchas cosas pues van un poco porque existe la norma X, se da tal antecedente y a partir del antecedente la norma pues se estrecha un poquito más y se deja bastante más clara para que no pasen estas cosas, ¿no? Ciertamente se me había pasado ese detalle y sí que es bastante importante, ¿no? El hecho de que se reinterprete la norma o se ponga pues alguna acotación restrictiva a la norma pues para que sea más fácil el saber si aplicarla o no. También yo quería comentar una cosa que, bueno, Manuel decía de la actuación de Massa. Hay dos pilotos o hay varios pilotos que han sacado un poco de beneficio de estas dos últimas carreras, dado que Hamilton, Alonso no acabaron la carrera de la semana pasada y esta semana pues han sido los que han acabado. Vettel, Weber y por ejemplo Jenson Button no han acabado esta semana. Digamos que todos han hecho algún cero en las últimas dos carreras. Sí que Massa y Kimi Raikkonen, por ejemplo, sí que han aprovechado un poco para ponerse a tono, han hecho buenos puestos, han quedado entre los 5 primeros en ambas carreras y han ido cogiendo puntos que, bueno, ahí tenemos a Kimi Raikkonen tercero en el Mundial y que Massa, bueno, pues que consigue puntos, algo que le había estado costando durante la primera parte de la temporada y que, bueno, que les están ayudando y a sus equipos para subir unos cuantos puestos, ¿no? Quizás yo en esta carrera me quedé con ganas cuando Alonso ya, bueno, quedó en 10ª posición en clasificación y vimos que no iba a estar ahí arriba. Bueno, sabíamos que Alonso es un piloto que va a sacar los puntos de donde no los hay. Hay que destacar esa primera vuelta que hizo ganando 3 puestos, primera nada más en la arrancada y luego los otros 2 adelantando pues durante el circuito. Y yo creo que eso siempre se agradece, pero todos esperábamos que Alonso, con los tiempos que había marcado, hubiera luchado de tú a tú con los McLaren y bueno, pues esa lucha se nos negó, ¿no? Yo creo que al final se vio condicionado, lo que decía yo, por el incidente de Vettel, que pues durante la carrera yo tampoco caí en esa de que tuviera el coche tan destrozado como después pues Pat Fry y Dominicali han dicho, de que realmente sí que llegaron a temer porque pudiera acabar la carrera incluso por los daños causados por salirse de pista a 330. Sí, pero bueno, de todas maneras yo me refería un poco más a que salía muy atrás. Que claro, la ventaja que saca un Hamilton que bueno, pues ha hecho la carrera que tenía que hacer de principio a fin, saliendo de primero. Solo hubo un amago por parte de Massa en la primera chicane de la salida y todo lo demás ha sido dominio claro y absoluto, con lo cual, bueno, pues que que esa pieza que falló en el Ferrari de Alonso nos ha negado pues una lucha que además en Monza, con todos los tifosis y toda la afición italiana, pues yo creo que hubiera sido espectacular. Yo ahí le eché un poco en falta. Luego, pues habláis de Massa. Bueno, ahí está haciendo, por lo menos está echando papeletas para que caer en la repesca, pero esperemos que no, ¿no? Llevamos 2 años diciendo que no está a la altura y porque haga ahora 3 o 4 carreras un poco lo que se espera, pues hay que valorarlo todo. Yo espero que no, prefiero ver a Sergio Pérez vestido de rojo y creo que nos hará disfrutar más que lo que nos está haciendo disfrutar más a este año. Y luego una pena los Mercedes, ¿no? Que vemos que Schumacher, que sí que está pues en estas últimas carreras del campeonato demostrando que es un grandísimo piloto, pero es que no tiene montura, no tiene coche para hacer prácticamente nada. Es una pena. Pero bueno, lo que ha dejado es un pasito adelante a Alonso, muy apretados ese segundo, tercer y cuarto puesto, y si fallara Alonso y fueran los McLaren tan bien como aparentan y fueran robándole puntos a puntos en estas 7 carreras que nos quedan, se nos presenta un final de campeonato muy interesante, vamos. Y ahora os pregunto yo,
Webber ha pasado de estar segundo en el campeonato a ahora mismo estar quinto. ¿Definitivamente crees que Red Bull va a apostar? Bueno, yo creo que siempre ha apostado por Vettel, ¿no? Pero si en algún momento... No, es que la historia es que siempre ha apostado por Vettel. Sí, ¿no? No, a ver, no lo han tenido tan mal como lo tuvieron, por ejemplo, en el 2009, pero sí que se les nota mucho, yo creo, vamos. Sí, no, aparte aquí en Monza también se volvieron a encontrar y bueno, pues tampoco pasó nada entre Webber y Vettel, ¿no? Y después Kimi está ahí, está en la lucha, tiene un punto menos que Hamilton, está tercero a 38 de Alonso, pero teniendo en cuenta que todos más o menos si quieren optar al título tienen que ser regulares, ya partiendo de esa premisa, pero a Kimi que se le resista a la victoria va a ser un factor decisivo si quiere restar los puntos necesarios a Alonso, porque Kimi no tiene ninguna victoria, Alonso tiene 3. Y claro, en el momento que, por ejemplo, Fernando consiga una victoria, ya se lo pone muy complicado al resto. Y Kimi, pues le está costando la victoria, que no le acaba de llegar. Y esos puntos que da una victoria extra con respecto a los demás. Sí, además ahí tiene el problema en clasificación o incluso podríamos decir en coche con depósito lleno, porque vemos en todas las carreras que Kimi va de menos a más. Clasifica peor que Grosjean en general. Bueno, ha habido excepciones, pero en general Grosjean suele clasificar mejor, que luego lo revienta en la primera curva, pero bueno, por lo menos lo que es el sábado lo suele hacer mejor. Y luego Kimi en carrera se nota que sobre todo hacia el final de las vueltas le saca potencial a ese Lotus y tira de él. Pero claro, saliendo de un sexto, de un séptimo, es muy difícil llegar a ganar una carrera. Y lo tiene complicado. Yo creo que ahí Lotus, ellos lo saben, pero mientras no salga eso de segundo, de tercero, no puede optar a esa lucha final. Han vuelto a retrasar el Super DRS hasta Japón, con lo cual Sí. pues lo alargan un poquito más esa posible ventaja que pudieran tener en clasificación. Y yo realmente es que yo creo que Kimi por potencial de piloto y si el coche si dieran las circunstancias de clasificación pues estuviera ahí, pues apostaría también por él que un candidato serio, pero ya a estas alturas yo creo que el título para Fernando lo tiene muy bien, la verdad, muy muy bien. Y después Pero rivales, bueno, pero ya a ver, si pierde, tú date cuenta que sí, lo tiene muy bien, pero son 7 carreras. Sí. Si ocurre una desgracia mecánica o un accidente como el que ocurrió en Spa, o cosas así que en las carreras pasan, Sí. toda esa ventaja que tiene ahora, 37 puntos sobre Hamilton y 38 sobre Raikkonen, se quedan reducidos a 13 o a 12, y eso vuelve a poner el campeonato súper atractivo, ¿eh? De momento está claro, el que lo tiene más fácil es Alonso, y yo sí destacaría a Raikkonen. Claramente el Lotus no es ni el primer coche ni el segundo, y probablemente en muchas ocasiones ni el tercero. Llegar a estar tercero en el campeonato después de haber estado fuera de la Fórmula 1, bueno, yo creo que de Kimi solo podemos hablar bien. Kimi está haciendo un Alonso de la temporada pasada, ¿no? Que no Claro, tenía coche ni nada, no tiene- pero estaba ahí. No, y lo está haciendo mucho mejor porque tiene mucho más competencia. Porque tiene un Ferrari que está corriendo mucho, tiene a McLaren, que aunque ha tenido sus más y sus menos, está muy arriba. Tiene a los Red Bull, que ahora mismo, bueno, pues en estos circuitos han pinchado un poco, pero están arriba. Tiene mucha competencia para poder estar robando puntos y estar ahí. No, sí, eso yo creo que es también un factor que viendo cómo se mueve Fernando entre carrera y su estrategia que se plantea siempre seguir al segundo, que estén tan ahí arriba Hamilton, Raikkonen, Vettel, incluso Webber tan cercanos en puntos y que unos se resten puntos a otros y viendo cómo se maneja Fernando entre ellos, eso también yo creo que
en vez de tener más contrarios, yo creo que también supone un factor a favor a Alonso, ¿no? Que se sabe muy bien mover entre bambalinas y más o menos en cada gran premio suele fallar alguno y siempre sabe recoger beneficios del mal ajeno, Fernando, y aprovechar sus puntos fuertes. Además, yo creo que cualquiera de estos pilotos que están ahí, claro, si hay que apostar por alguno, no se pueden apostar así fácilmente un nombre, pero sí que el que tenga más regularidad, que en este caso, por ejemplo, en las últimas carreras ha sido Kimi, regularidad pues a nivel de pilotaje o a nivel de fiabilidad mecánica, sí que va a tener pues muchas papeletas de quedar segundo, tercero o incluso pues de coger al primero, ¿no? En este caso Fernando Alonso sabemos que es sumamente regular, ya ganó un campeonato siendo más regular que sus rivales, rivales que podían ganar más carreras que él, pero que si una carrera la ganas y Fernando queda segundo y la siguiente tú pues tienes un problema mecánico, la pierdes y Fernando queda primero, pues claro, ahí por mucho que Fernando pues te haga varias carreras que no consiga quedar primero, que quedes tú por encima de él, recordemos que Fernando pues había sido muchísimo más regular aquella temporada, creo que había sido la 2006, que bueno, allí pues consiguió muchísimas victorias, o sea, muchísimos puntos en ese sentido, ¿no? Este año Fernando pues está teniendo un buen coche, está siendo equilibrado, está consiguiendo resultados muy parejos, segundo, tercero, primero, está consiguiendo pues eso, estar en un número de puntos por carrera bastante interesante y sobre todo además está teniendo fiabilidad, que salvo pues la carrera de la semana pasada que ha tenido el accidente y esta carrera pues que ha tenido algún problema, pues tampoco está sufriendo tanto pues las normas de un alternador, de tener una salida de pista, de tener un mal fin de semana. Y yo creo que al final, si Fernando pues se lleva el título de este año, yo creo que una clave va a ser eso, ¿no? La constancia, la regularidad y que pues ha estado 1 o 2 escalones por encima de los rivales y que pues le ha acompañado pues sobre todo eso, esa regularidad y esa regularidad mecánica de su coche a la hora pues de no fallar y no darle problemas. Yo creo que será la clave de un campeonato que está siendo, bueno, recordamos que había sido muy disputado en su primera parte, puesto que no estábamos repitiendo ganador de carrera hasta la séptima o la octava carrera. Y lo de Vettel con los alternadores, lo que no le ha pasado en los últimos 2 años anteriores, se le ha juntado todo en este año porque 3 veces el alternador justo en su coche, a Webber no le ha pasado eso. Es que, no sé, eso depende sobre todo de Renault, es un fallo. Vale, te puede pasar una vez, vale, pero que te pase 2 veces, una el sábado y otra el domingo, es que estamos hablando de un equipo que viene de arrasar 2 temporadas seguidas y un piloto que lucha por el campeonato. Es que esos fallos no son muy graves, vamos. Le ha quitado un mogollón de puntos a Webber esos 2 fallos, que aunque él diga, sí, está ahí arriba, pero las sensaciones con las que ha salido Red Bull de Monza no deben ser muy positivas, viendo que tiene a Alonso enchufadísimo como nunca, Hamilton que peleándose con su renovación, pero está ahí Raikkonen que nunca te va a decir nada, pero el tío va como un cohete también, y como te despistes viene un Sergio Pérez del turno que también te mete el adelantamiento y al final vas para atrás. O sea, Red Bull tuvo ese momento de Valencia, ¿no? Que justo trajeron una evolución, pero no sé, se han vuelto a diluir y otra vez fallos mecánicos, y a ver qué pasa en Singapur si otra vez respiran, porque Vettel lleva solo una victoria desde Bahrein y Webber lleva la victoria de Mónaco, creo recordar, si no voy mal. Sí, la victoria de Mónaco, con lo cual pocas victorias de este año en Red Bull, y la verdad es que Red Bull se tiene que poner las pilas. Es el más de este núcleo de 2, el que más dramáticamente ha salido parado.
Bueno, pues yo creo que la temporada se va aclarando carrera a carrera. Ya solo quedan 7 carreras, si no me falla la memoria. Y vamos a ver pues un final interesante, ¿no? Si seguimos viendo carreras como estas últimas, va a ser bastante interesante. Yo creo que podemos continuar con el podcast. Podemos, nos tocaría hablar de la porra, de la que hacemos en el blog, de la que hacemos, la que hicisteis vosotros la semana pasada. Y empezando por la segunda, podemos decir que en esta carrera Lebrel 007 ha conseguido la primera posición con 148 puntos, Paulo 2 con 139, Grand Moff Tarkin con 138, Tonio Biciclo con 132, Joni VNG con 130, Hortel con 128, Josep con 127, Mad Max con 125, Michael 1980 con 124 y cerrando el top 10, Rakaré con 123 puntos. En cuanto a la clasificación general, Grand Moff Tarkin con 1354 puntos es el primero, seguido de MJ Tar 2 con poquitos puntos menos, con 9 puntos menos, 1345 puntos. Fuser con 1342 puntos es el tercero, Tore cuarto con 1338 puntos, Vilito con 1326 puntos, sexto Garrafa con 1321, José 8545 1320, Josep Vicent con 1319 puntos, Paulo 1319 y Rakaré con 1304 puntos. Esos son los 10 primeros, y que además, pues están todos por encima de los 1300 puntos. La verdad es que la cosa va apretada y recordad eso, participar todas las semanas, no os olvidéis de ninguna porra, como me ha pasado a mí este fin de semana, y que he perdido una buena oportunidad de estar arriba y no perder un poco la comba con estos concursantes que están ahí arriba, ¿no? En cuanto a la porra que hicisteis el otro día, vamos a recuperarla ahora, pero si no recuerdo mal, va a ser Jorge el que ha acertado más, en el sentido de que ha puesto a Hamilton de primero, a Button lo ha puesto de segundo, que es donde iba el británico, ha quedado fuera, Vettel ha quedado fuera, lo pone de tercero, Osvaldo había puesto a Alonso de primero, a Webber de segundo, a Hamilton de tercero, y Emmanuel había puesto a Button de primero, Hamilton de segundo y Alonso de tercero. Por tanto, Jorge, que ha acertado el primero, pues le podemos asignar el gran premio de Monza en la porra que hacemos aquí en el podcast en directo. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más antes de ir cerrando, si queréis añadir alguna No, yo cosa más. decir nada más que antes decía que Bob solo tenía una victoria y no, tiene 2. Y también que esta semana hay segunda parte de test de jóvenes pilotos donde van a estar Ferrari, Mercedes y Force India en Manicurs. Y sobre todo Mercedes va a probar con estos jóvenes pilotos una evolución importante para Singapur. A ver si, como comentábamos antes, pues a ver si surde su efecto y eso les hace estar más arriba. Bueno, pues a ver qué podemos comentar cuando grabemos el previo de la próxima carrera de estos test, a ver si vemos algún dato interesante. Y mientras tanto, nos despedimos. Recordaros que tenéis, que nos podéis escuchar a través de la aplicación que tenemos en el Android Market y que podéis contactar con nosotros desde boxespodcast@gmail.com. Un saludo a todos y os dejo con mis compañeros. Y también comentaros que nos podéis seguir por las redes sociales, en Facebook la dirección es facebook.com/desdeboxes, en Twitter la dirección es twitter.com/desdeboxes, el mail también os podéis mandar un correo, es desdeboxespodcast@gmail.com, también os podéis dejar un comentario en la web que es desdeboxespodcast.com. Y que tenemos 2 semanitas hasta Singapur,
coger fuerzas y volvemos con la Fórmula 1 en un circuito bastante entretenido de ver por las imágenes que siempre da Singapur, a ver qué es lo que pasa en pista. Y nada más, nos escuchamos en la siguiente carrera. Yo también me despido, nada, ya os han dicho mis compañeros todos los medios de contacto, así que no lo dudéis, si tenéis ganas de contactarlo, hacerlo. Sabéis que el sitio de referencia siempre es la web de desboxespodcast.com y bueno, pues nada, nos escuchamos la siguiente carrera. Chao.